para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Rebe Torres. Es un gusto estar con ustedes como todos los martes en tu programa Valora tu vida sin adicciones. Sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el tema del día, el pasado que nosotros arrastramos. Te recuerdo que este es un espacio donde nosotros tratamos a través de los grupos de autoayuda y como lo dice este nombre, pues hablamos de todos los procesos adictivos. En programas anteriores habíamos mencionado qué es una adicción, cómo se puede llegar a una adicción y poco a poco te irás profundizando en lo que es el estar hablando este lenguaje de los comportamientos adictivos. Nosotros tenemos un apostolado aquí en Valora todos los lunes, 7:30 de la noche, en donde sesionamos de forma virtual. Desde donde tú te encuentres, te puedes conectar y puedes estar conociendo un poco el proceso de los 12 pasos. Este es ya un librito muy viejito, pero es un libro de los 12 pasos. Los 12 pasos inicialmente fueron creados por las agrupaciones de Alcohólicos Anónimos, pero es un esquema que utilizan muchísimas parroquias, comunidades, algunos otros agrupaciones que se basan un poco como en esta estructura. Y hoy que hablamos sobre el pasado que arrastramos, vamos a mencionar algunos de los pasos en este esquema que nosotros manejamos y sobre todo vamos a platicar por qué nos cuesta tanto trabajo dejar el pasado atrás. ¿Por qué no tenemos esta capacidad o no hemos podido entrenar a nuestra mente a vivir en el presente, en el hoy? Hace algunas semanas yo estaba haciendo una meditación y había una frase que era la que daba estructura a la meditación del día, que decía, estar donde están mis pies. Y dentro de todo lo que lleva la meditación y dentro de todo lo que nos ofrecen los 12 pasos, yo me cuestionaba y decía, bueno, estar donde están mis pies, en este preciso momento están aquí y ahora. Todos los programas de 12 pasos hablan del solo por hoy, vivir cada 24 horas y nuestros grandes logros que platicábamos anoche en nuestra junta del grupo, es día tras día ir avanzando. Pero ¿qué pasa cuando en vez de avanzar pasan los días y tú sigues atascado o estancado o vienes arrastrando un pasado que tal vez no has perdonado, un pasado que te crea algunos sentimientos de culpa, un pasado que vamos a ver a través de lo que nos ofrece estas herramientas de los 12 pasos, donde tendrías que aprender a repararlo? Ellos hablan mucho dentro de las fórmulas que nos dan para ser libres, para tener una vida útil, para ser felices, para ser plenos, que tenemos que admitir nuestros errores, que se basan en el primer paso. Tengo que admitir mis faltas, tengo que admitir mis errores, tengo que hacerme responsable de las cosas en que yo fallé o en que yo me equivoqué, o en que las circunstancias de la vida me hicieron comportarme de cierta forma. Ellos dicen que después de admitirlo tienes que detectar en dónde estás fallando. ¿Cuál es si lo podemos ver nosotros en estos últimos estudios que estamos haciendo de las catequesis del Papa Francisco, de vicios y virtudes? ¿Cuál es ese defecto dominante o cuál es esa conducta que tienes que corregir? Aquello que te está destruyendo la vida, aquello que te está haciendo sufrir, pero que constantemente estás en ese círculo vicioso o en esos comportamientos nocivos, comportamientos adictivos. Y entonces la fórmula que te dan es admito, detecto y corrijo. ¿Qué necesito hacer para cambiar esta vida? ¿Qué necesito corregir? ¿Cuáles son las cosas que necesito dejar, renunciar, abandonar, derrotarme o cambiar? Esto es un poco de las fórmulas que nos dan estos pasos, pero sobre todo hay que entender que cuando hablamos de un pasado, hay una frase que a mí me gusta mucho, que decía San Agustín: el hombre forma su personalidad a través de sus vivencias. Nosotros, en esta línea evolutiva del tiempo, cuando éramos niños, adolescentes, jóvenes, adultos,
a través de nuestras vivencias vamos formando o deformando nuestra personalidad. Dentro de los pasos que nos brindan los grupos de autoayuda, hay específicamente 2 pasos que nos pueden ayudar a empezar a conocernos, que es un cuarto paso en donde dice que nosotros vamos a hacer un inventario para saber exactamente dónde se deformó nuestra conducta, exactamente dónde podrás tú identificar o descubrir tus heridas y en qué momento tu vida cambió. Si lo abordáramos desde el aspecto o desde el enfoque de la psicología, tal vez fue un momento traumático, tal vez fue una herida de la infancia, tal vez fue una situación dolorosa, pero entonces aquí lo que nos proponen es importante que nosotros hagamos un inventario de vida. Ayer lo platicábamos en la junta en la noche del grupo, porque los ejercicios de San Ignacio de Loyola nos invitan a hacer una confesión general, en donde nosotros analicemos nuestros defectos, nuestros pecados. A diferencia de hacer un inventario de vida, es que se te invita a, precisamente es como si tú agarraras un álbum y empezaras desde el año 0 hasta la edad actual. Y dice que para que nosotros nos demos cuenta en dónde están nuestras heridas, pues tendríamos que hacernos ciertos cuestionamientos o preguntas. Aquí lo importante es que dice que puede decirse que casi la mayoría de todos nuestros problemas emocionales son causados por instintos o situaciones de vida que están fracturados, que de repente si tú tienes la literatura de los 12 pasos lo basa en que tú debes de tener ciertas áreas equilibradas, tus emociones equilibradas, tu vida afectiva, sexual equilibrada, tu parte social equilibrada y tu parte material equilibrado. ¿Qué significa tener un equilibrio? ¿Qué significa entonces tener cierta plenitud, felicidad en nuestra vida? Cuando una de estas partes se fractura, puede ser que el cauce de tu vida empiece a tener ciertos comportamientos distorsionados y que a través de como nosotros, ellos lo manejan como si tú te hubieras dislocado un hombro. O sea, tú te golpeas, se sale de su lugar, no está al 100% fracturado, pero se sale de su lugar y empieza a funcionar de una manera diferente. Ellos mencionan, ¿por qué es tan importante hacer un inventario de vida? ¿Por qué nosotros tendríamos que analizar nuestro pasado? ¿O por qué a mí me tocan personas que llegan a consulta y de repente te dicen, yo quiero trabajar esta situación de mi vida, pero no quiero hurgar en el pasado, no quiero saber nada del pasado, no he tratado de olvidar mi pasado ha estado muy oculto y no es algo que yo quiera trabajar? Y generalmente muchas de nuestras respuestas del presente vamos a encontrar su raíz en el pasado. Por eso es muy importante trabajar en conocer por qué somos así. Una persona cuando tú la ves con una adicción, con un mal carácter, con una depresión, con ansiedad, con comportamientos compulsivos, nadie amaneció un día en la mañana y empezó a tener comportamientos de la nada. Todo se origina a través de algo. Lo que nosotros necesitamos encontrar a través de este inventario es saber dónde se originó esa conducta, por qué tienes ese resentimiento, por qué tienes ese comportamiento, por qué tienes esa culpa. Porque vienes cargando una sensación de vacío, de soledad, de dolor. Ninguno de nosotros, ningún ser humano, si habláramos en el análisis de la conducta humana, ningún ser humano generalmente tiene comportamientos de la nada. Porque los seres humanos aprendemos nuestro interior, se alimenta o se llena o nosotros actuamos a través de lo que vemos en el exterior, de lo que aprendes de tu entorno, y eso lo aprendimos desde chicos. Cuando éramos bebés, todas nuestras costumbres o nuestros hábitos fueron aprendidos del entorno. Si estás en una familia que tiene hábitos saludables o nocivos, si estás acostumbrado a cierto tipo de comida o a hacer ejercicio o a levantarse a ciertas horas y tienes cierta disciplina, todo es aprendido del exterior, todo. Inclusive aunque tú no seas igual a tu familia, lo que haces hoy en día es aprendido de una
persona que te lo enseñó del exterior. Generalmente casi todo lo aprendemos del exterior y lo aprendemos a través de nuestros sentidos. Vimos, oímos, repetimos comportamientos, lo copiamos, pero muchas cosas que nosotros tenemos como conductas o ideas son aprendidas del exterior. Y lo que ellos te proponen es, sería bueno hacer un inventario. Si hacemos una comparación con una tienda de autoservicios o una tienda departamental, generalmente la mayoría de los negocios a fin de año cierran todas sus instalaciones y hacen un inventario. ¿Para qué? Para saber lo que sí funciona, para saber los productos que sí se movieron, para saber cómo estuvo trabajando ciertos productos, y para evaluar lo que sigue continuando el siguiente año como mercancía o lo que no se movió, desecharlo. Pues nosotros deberíamos de hacerlo en forma personal y en forma emocional, creo yo. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido dejar ciertas conductas del pasado? ¿Cuántos de nosotros dentro de lo que nos brinda el inventario dice, qué tan difícil te ha resultado a ti perdonar un error del pasado? ¿Qué tanto lo vienes arrastrando? ¿Qué tanto una situación que tú viviste te dejó un estigma o una etiqueta que vienes arrastrando? Un dolor que causaste o una herida que te hicieron, no necesariamente nosotros las hicimos, a veces nos toca sufrir por situaciones que te tocaron experimentar o por una situación que te tocó vivir. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos o hacemos un inventario de vida, dentro de lo que son los porcentajes y en el área de la afectividad o la sexualidad, muchas personas en su pasado vivieron abusos sexuales o situaciones sexuales dolorosas en la infancia o en la adolescencia, inclusive en la etapa de pubertad o juventud. No necesariamente, pero generalmente un porcentaje se da en ciertos abusos en la infancia. Es una situación de vida que tú no la buscaste, que te sucedió, pero que te ha cambiado y te ha deformado la vida y que hasta la fecha te ha desarrollado tal vez alguna conducta, una patología, un resentimiento, una personalidad, y lo vienes arrastrando. Tú no eres la persona que lo causó, tú no eres el culpable. Hablé un ejemplo en la situación sexual. Pongamos un ejemplo en la parte social. Naciste en un entorno nocivo, en una familia con carencias, tal vez también en la parte económica, naciste en un entorno donde hubo violencia, poco afectividad, poca hermandad, poco cariño, hubo golpes tal vez, hubo carencias económicas, y fue el entorno que te tocó vivir. Y a partir de esas circunstancias externas a ti, han marcado una personalidad o han marcado una herida que hasta la fecha venimos arrastrando. ¿Y cuántas personas logran ver con sus parejas o inclusive en primera persona en tu vida cotidiana que hay ciertas circunstancias de la infancia que no hemos podido trascender y que seguimos arrastrando y que al contrario las trasladamos a nuestras generaciones siguientes o las espejeamos, por decirlo de alguna forma, con el entorno que tenemos? Que en el momento menos pensado sale un trauma de la infancia que vienes arrastrando, o que en situaciones no necesariamente me voy a basar en la infancia, que a alguien le rompieron el corazón en la adolescencia, juventud, y hasta la fecha no se ha podido restaurar y no ha podido salir de esa situación dolorosa del pasado, ese pasado que nosotros arrastramos y que no sabemos cómo sacarnos ni de las emociones, ni de los recuerdos, ni del trauma, ni del sentimiento, ni de esa parte en donde pareciera que nos atoramos en el tiempo. Porque el cuerpo sigue pasando y el tiempo sigue pasando, no lo podemos detener. Pero pareciera que tu mente sí, pareciera que tú como persona no avanzas, que constantemente estas situaciones del pasado te sabotean, te hacen sufrir, que no sabes soltarlo, que creo que es un chip que muchos en algunas etapas llegamos a decirnos del año nuevo, vida nueva, pero no pasaban ciertas semanas o meses y nos va bien. Cuando volvemos a los mismos patrones de conducta y cuando volvemos a nuestras viejas ideas y cuando no tenemos las herramientas suficientes para aprender a dejar el pasado atrás. Hay una oración, no me traje el libro, pero está dentro del libro de Alcohólicos Anónimos. Voy a decir la parte que tengo un poco más clara, porque la oración dice: Señor, me ofrezco a ti para que obres en mí.
Y hay una parte que a mí me gusta porque dice, líbrame de mi propio encadenamiento. De hecho, en una de las sesiones de los martes que tuvimos aquí, me tocó desglosarla y un poco dar el tema. Lo pueden buscar en Valora Radio o en la página de 500 metros o en el YouTube de 500 metros, también ahí va a estar el tema. Y entonces la oración decía, me ofrezco para que me ayudes a librarme de mi propio encadenamiento, que mi victoria sea ganarle a ese encadenamiento. Y yo le preguntaba a las personas, ¿tú logras identificar tu propio encadenamiento? Olvídate de lo que tú le pones a los demás. Yo sufro porque fulanito, yo tenía una chica que sufrió una infancia muy dolorosa, entre abusos sexuales, violencia, carencias, una infancia que tuvo muchas heridas. Y ya llega ella a consulta como a los 20 y tantos años. Y en unas cosas ella me decía, es que yo quiero liberarme, y quiero que todo el mundo sepa lo que yo sufrí, ¿no? O sea, quiero que los agresores que yo tuve o las personas que me lastimaron, hacérselos ver, reclamarlo, inclusive que toda la familia sepa que esa persona a mí me desgració la vida, ¿no? Y creo que ese es el proceso de sanar. De hecho, hay una parte que voy a estar leyendo algunos párrafos e iremos desglosando poco a poco lo que nos dé el tiempo, pero menciona que hacer un cuarto paso, dice, es un esfuerzo laborioso y vigoroso para descubrir ¿cuáles han sido y son los riesgos en nosotros? Queremos descubrir cómo, cuándo y dónde nuestras heridas se formaron, nuestros instintos naturales dejaron de tener un cauce normal, nuestra vida dejó de ser una vida normal. Y nos menciona, la mayoría de nosotros se ha dado cuenta que cuando tú no tienes esta parte en donde sanas tus heridas, las vas a venir arrastrando. ¡Ojo! La herida va a estar. Yo a veces hago la comparación con muchas personas. Supongamos que yo tengo una quemadura aquí, ¿no? Y tengo una cicatriz. Y el día que yo me quemé, obviamente fue el, ¡ay, me arde, me duele! No sé, ¿no? Pero por su propia naturaleza, por la propia perfección en que el hombre está diseñado, la piel sana, la quemadura va a sanar. La herida va a estar, pero ya no me arde, ya no me duele. Pueden pasar los meses, pueden pasar los años, y si la herida es visible, entonces voy a ver la quemadura, pero sería algo ilógico que yo cada vez que volteara a ver la quemadura hiciera, ¡ay, me arde! No es real. Y la piel ya sanó, la mente y las emociones no sabemos cómo sanarlas, no sabemos cómo dejar que este proceso natural, como lo hace la piel, como lo hacen las células, como lo hace nuestra carne, por el diseño que tenemos físico. Imagínate si no tenemos un diseño espiritual y emocional para sanar, que no tengamos las herramientas y que tengamos esta lucha entre nuestra parte humana y nuestra parte espiritual. Y a veces creo que la humana tiene tanto peso, le damos tanto poder, dimensionamos de una manera diferente las emociones y las heridas, que tendríamos que aprender, y creo que ese es el proceso de autoconocimiento, a ver cómo es el proceso de sanación. ¿Cuánto tarda en sanar una herida a través de lo que es la piel? ¿Cuánto tarda en sanar el cuerpo? ¿Cuánto debería de tardar una herida emocional? Porque entonces cuando nosotros no tenemos esta capacidad de soltar, de identificar, de sanar, vamos teniendo como que esta parte en donde estamos atascados y atorados en el pasado. De hecho, hay una parte que dice aquí, si nosotros temperamentalmente estamos inclinados hacia el lado depresivo, estamos propensos a ser abrumados por el sentimiento de culpabilidad, por la repugnancia hacia nosotros mismos, por el resentimiento y por el dolor. Cuando yo hablaba con esta chica que quería que todo el mundo supiera lo que ella le hizo sufrir hace años, yo le decía, pero en el fondo lo que tú quieres es venganza, no sanar. Y ojo, tenemos que tener bien claro que muchas veces no es lo que intentamos sanar,
Queremos venganza, estamos como el meme que está alguien deteniendo a una persona y dice, yo no quiero terapia, yo quiero venganza. Y creemos, humanamente hablando, que la venganza te va a sanar, que el resentimiento te va a sanar, que el odio a la persona te va a sanar, que causar daño te va a sanar. Y vamos como que teniendo este tipo de conductas que nos van hundiendo más. La venganza no sana, el resentimiento no sana. El odio no te va a sacar del hoyo en donde tú estás, porque entonces dice que estás temperamentalmente o emocionalmente inclinándote a un lado depresivo, inclinándote a un lado doloroso, y eso no te va a sanar. Entiendo la herida que tuviste. No te puedo explicar las circunstancias por qué sucedieron, porque eso no creo que ni siquiera en algún punto la capacidad humana nos dé. Nosotros no tuvimos la capacidad o no tuvimos la elección, mejor dicho, de dónde nacer, qué padres nos tocaron, el entorno que nos tocó, inclusive nuestra genética. O sea, tú no elegiste absolutamente nada. Tú llegaste al planeta Tierra a través de una familia, en un lugar, pero no elegiste nada. Y si esa condición donde naciste determina tu vida, pues creo que eso es lo que tú tienes que aprender a sanar y cortar, dejar de arrastrar ese pasado, porque entonces nosotros estamos determinando o dándole un peso a nuestras heridas al entorno. Ojo, no lo justifico, no te lo sabría explicar y creo que no habría alguien que dijera, es que creo que muchas de las situaciones emocionales y algunas personas y terapeutas que me han tocado explicar y trabajar con ellos y escuchar, muchos nos dicen, bueno, era el entorno que necesitabas para crecer. ¿Por qué? No lo sé. O sea, a veces yo veo personas que llegan a consulta y de verdad les han tocado entornos bien difíciles, situaciones bien complicadas, hijos de padres adictos, infancias con violaciones, con golpes, con pobreza, con circunstancias muy dolorosas, con un pasado que de repente te causa mucho conflicto y entonces muchos de ellos es como de, pues yo no elegí nacer, yo no elegí estos padres, yo no elegí este entorno y esto me tocó vivir y este pasado es el que vengo arrastrando y te está determinando, como también me han tocado muchísimas personas con los mejores entornos, buenos niveles económicos, padres con un entorno bueno, con circunstancias buenas se podría decir, que tienen diferentes tipos de heridas o que tienen diferentes tipos de dolores. Creo que en algún punto lo que yo sí pudiera entender es que las circunstancias que nos tocan vivir son aquellas que nos van a capacitar para desarrollarnos y llegar a cumplir lo que estamos destinados a cumplir en la tierra. ¿Qué es? Es una misión personal y es un encuentro personal y por eso se te dice, tienes que hacer todo lo posible para que te conozcas, para que te desarrolles, para que entonces tú tengas esta capacidad de saber quién eres y saber y saber cuáles son tus talentos y cuáles son las cosas en las cuales tú puedes desarrollarte como un ser humano pleno. Volviendo al punto del pasado que nosotros arrastramos, no solamente las circunstancias de la infancia nos determinan, hay situaciones que vivimos, como lo dije, en la etapa de la adolescencia, de la adultez, de la juventud, que vivimos malas decisiones, malos entornos, que también nosotros podemos venir arrastrando y que la pregunta más importante es, ¿cómo aprendo a quitarme ese pasado? Muchas veces yo les hago un poco la comparación a las personas. Si nosotros entendiéramos que cada herida del pasado es como si tú te metieras a una prisión, ¿no? A un cuarto. Pero cada herida, cada losa que tú vienes cargando es un barrote que estás poniendo en esa prisión. Y tú solito te quitas la libertad, te quitas esta plenitud de vida porque estás dentro de una prisión mental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que nosotros en alguna parte dice que tenemos que aprender a quitarnos dentro de este peso emocional. Hay una parte dentro del paso, el quinto paso, que dice que nosotros a través de esta soltar, de este descargar, de este platicar y de entender nuestro pasado e irlo asimilando, nos vamos a ir quitando algo que se llama una terrible carga de culpabilidad.
Cuando tú vas y te confiesas, una situación de tu vida que te causó vergüenza, culpa, dolor, que te hizo reaccionar de cierta forma, ¿no? Y que lo que nosotros vamos a ir trabajando en este proceso de dejar de arrastrar el pasado, no es, creo que en parte es la fórmula que te dije, admito, detecto, corrijo. Al tú corregir, vas a ir sanando poco a poco. Si yo soy una persona que soy, no sé, violenta, iracunda, al yo ir desarrollando cierta tolerancia, al yo ir corrigiendo mi conducta, voy a ir como quitando esos barrotes y voy a ir saliendo de esa prisión, de ese pasado que arrastro. Pero cuando nosotros tenemos ciertas situaciones, que tenemos un resentimiento, que estamos nosotros con una persona de no sé cuántos años, que estás distanciado, o que tuviste una mala decisión en tu vida y estás cargando una culpa o una consecuencia de algo que tú viviste, ¿cómo dejo de arrastrar el pasado? A mí, como lo he dicho, siempre se me hace más fácil hablar un poco en ejemplos y en ejemplos de vida, en personas que lo han vivido y que lo han trascendido y que nos pueden decir, mira, yo salí de esa prisión. Yo estaba en esa cárcel igual que tú, yo me sentía igual de culpable que tú, yo era una persona que no me perdonaba, yo era una persona que estaba resentida, y cuando tú identificas, que creo que esa es la joya que tienen los grupos de autoayuda, lo que ofrecen los grupos de autoayuda es como atravesar este puente, escuchar las vivencias de otras personas, escuchar cómo tal vez en su perspectiva lo solucionaron, tal vez te darán algunas herramientas, algún consejo dentro del esquema de los grupos. El enunciado que manejan algunos dice que es una comunidad de hombres y mujeres que comparten experiencia, fortaleza y esperanza. O sea, yo pasé por ese puente, yo estaba en esa prisión, yo estaba en el mismo hoyo que tú estabas, y ¿sabes qué? Hasta que no me perdoné, hasta que no pude ir y encarar mi problema. Yo le decía a esta chica, ¿no sería más liberador para ti en vez de pararte y decirle a todos, él me lastimó cuando tenía tantos años, que tú te pararas solamente frente a esa persona y que le dijeras, tú me lastimaste, pero te perdono? Y entonces ella se me queda viendo y me dijo, no, porque los demás no sabrían que me lastimó. Y yo, o sea, tu ego, tu dolor, tu fase víctima quiere ser vista. Y el cuestionamiento con ella le causaba como conflicto, hasta en cierto modo se sentía atacada por mí. Pues yo le decía, es que no hay mejor medicina para sanar que el perdón. Y llegar al perdón es un proceso. Y poder llegar al proceso del perdón no es solo llegar y decirte perdono, es entender la herida, es trabajar la herida, es soltar la herida. Para que tú llegues a ese proceso tienes que entonces voltear a ver cómo evolucionó y cómo se infectó la herida y cómo te fue causando todo este dolor y este malestar. No solamente es ver la herida, sino que yo necesito pues profundizar y entenderla para poder soltarla. Yo a muchos les digo, no se te va, o sea, la herida no se va a borrar, la cicatriz va a estar, pero ya no me duele, la veo, sé cómo me la hice, pero no me causa dolor y no estoy, yo hace 5 años, ¿vieras cómo me dolió? Te lo puedo contar, pero no puedo revivir un dolor que ya pasó. Es ilógico, si físicamente es ilógico. Yo a veces les digo, bueno, a lo mejor no es tan visible, ¿no? Yo perdí un hueso y tengo esta herida de la operación cuando tuve un accidente. Si yo me remonto a esa etapa, ¿fue dolorosa? Sí. ¿Fue muy gris? Sí. ¿Oscura? Sí. Yo recuerdo que tenía muchos planes, estaba en una etapa que creía que era muy buena de mi vida. Y cuando tuve el accidente, fue literal tocar un fondo. O sea, todo se paró. Yo, de hecho, le platicaba a una persona y le decía, es que perdí proyectos, tuve que ver la operación. De hecho, fue casi yo iba entrando aquí a Valora. Vivir la operación, vivir la rehabilitación, volver a recuperar la vida. Y entonces yo me acuerdo que caí como en un hoyo oscuro, ¿no? Yo pensé que nunca más iba a volver a manejar. Yo me acuerdo que la única forma en que yo lo podía como entender o representar es que yo sentía que iba como en una carrera y llevaba buen ritmo. Y cuando pasa el accidente y se para todo,
yo sentí literal que me tiré al piso, pero yo veía gente pasar y avanzar. Y en mi estado emocional era muy frustrante que yo no podía hacer cosas. No podía, yo le digo a la gente, no podía ni tocarme la cabeza. Oye, esto para mí es un logro. Pero al perder un hueso, pues obviamente tú estás quebrado. Creo que esa es la palabra correcta, quebrado. Y creo que este proceso de restauración, rehabilitación, volver a confiar en ti, yo me acuerdo que las primeras veces que iba después de la operación y de que perdí el hueso, mi primer pregunta hacia el doctor fue, ¿podré volver a manejar algún día? O sea, yo no podía abrir la puerta del refri, no podía cerrar el puño. Mis primeras rehabilitaciones era, agarra un conito y haz esto. De hecho, no puedo al 100%, o sea, con esta mano igual, pero cuando tú logras entender que necesitas quebrarte para rehabilitarte, que necesitas a veces pelearte con ese pasado, que necesitas soltar esa herida y dejar de culpar al otro, porque entonces yo me empecé a llenar de resentimiento y me empecé a llenar de las circunstancias y entender que eso no sana la gente que está atascada en el pasado, porque de hecho dentro de los pasos hay un paso que habla de las situaciones de lo que es el resentimiento, y entonces dice que cuando nosotros estamos instalados en un resentimiento, somos personas, dice, una explosión de cólera puede echar a perder un día, y un solo resentimiento arraigado nos puede hacer ineptos e infelices. Un solo resentimiento arraigado. Y si tú no has sanado, no has perdonado, estás atorado en una situación que ya pasó. Y que si tú no la trabajas, estás atascado, estás estancado, estás tirado. Y era como yo lo veía así, yo veía gente que pasaba y corría y le iba bien en la vida, y yo me conmiseraba, sufría, pensé que se me había acabado el tiempo. Creo que nuestra lucha más grande es con nuestras emociones, con nuestra mente loca, fatalista, que muchas veces no logramos tener el desarrollo de la fe, de ver un panorama luminoso, de saber que Dios está actuando dentro de nosotros, que como dice la Biblia, cuando yo estoy mal, sobreviene la gracia. Cuando yo me siento débil, Dios está conmigo. Pero ¿cómo puedo creer en un Dios que no tengo relación con Él, que no conozco, y que inclusive los mismos pasos lo dicen, segundo y tercer paso? Mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Solo Dios me podrá regresar, o la providencia me va a devolver el sano juicio, la paz, el equilibrio. Pero yo no confío en Él. Es más, yo no lo conozco. Y el Dios que yo conozco, el Dios de mis conceptos, no es tan bueno. No me va a ayudar. No es tan proveedor. No es bueno. Es más, no tiene tiempo para mí. Esa es nuestra lucha interna. Ese es el pasado que debemos de dejar atrás. Eso es lo que tenemos que aprender a soltar día tras día. Y es parte de lo que dice el 10º paso, es todos los días vaciarte, todos los días aprender a soltar y meditar. ¿Qué emociones viví hoy? ¿Qué emociones tengo que soltar hoy para no traerlas mañana? Y para que mañana no me hagan ruido, no me hagan tener ciertos comportamientos no sanos, desequilibrados. El proceso de dejar el pasado atrás. Para mí creo que hay muchos ejemplos que pudiera dar, y algunas personas que llegan en consulta conmigo. Obvio, todo lo que yo menciono son situaciones que he platicado con algunas personas que ya han terminado su proceso de terapia y que tienen el conocimiento y que no tienen ningún conflicto que se exponga. Pero cuando tú vas a una terapia y si la persona está en su proceso y no quiere ser un testimonio, pues queda en la parte anónima, por decirlo de alguna forma. Cuando nosotros no le logramos explicar a nuestra mente susceptible, egoica, herida, creo que en muchos procesos hemos escuchado muchas frases a través de lo que es la psicología, la autoayuda, el coach, la autoestima, y en donde escuchamos es un cuerpo de adulto comportándose como un niño de 8 años, o es un niño herido en un cuerpo de un adulto, ¿no? Y últimamente han tenido como mucho auge todas estas todas estas propuestas que hay,
para trabajar con nuestra conducta a través de las heridas de la infancia. Si tuviste una herida de abandono, si tuviste una herida de rechazo, si viviste injusticia, si tuviste una situación de humillación. Y está perfecto conocer nuestras heridas de la infancia. Creo que es muy sano conocer nuestra historia de vida. De hecho, creo que ese es el propósito del esquema de estos pasos. Yo siempre he dicho, la primera vez que yo viví un cuarto y quinto paso fue hace como 20 años. Y para mí fue un parteaguas en mi vida. Hubo un antes y un después, porque logré conocer una parte de mí que a lo mejor estaba, pero no la tenía tan visible. Creo que el proceso de interiorizar, yo lo expreso así, cuando muchas veces a personas les dices, vas a trabajar con tu historia de vida, es como si tú llegaras a una casa que está más o menos arreglada, ¿no? Pero toda casa siempre tiene un cuarto al final lleno de oscuridad y lo que nosotros le llamamos tiliches, basura, acumulación, cosas inservibles, pero que ahí están. Y que obviamente cuando tienes visitas los invitas a la parte visible, pero a nadie lo dejas entrar a esa zona, pues, no tan bonita, ¿no? De hecho, la teología del cuerpo dice, el gran reto del ser humano es exteriorizar el interior. Nadie conoce nuestro interior y nadie sabe el peso que venimos cargando y nadie conoce tus heridas. Pero tus heridas inconscientemente te delatan. Tus heridas inconscientemente salen a relucir de una u otra forma. Cuando te tocan esa herida de la infancia, cuando te hacen así clic y es como si tuvieras una fractura, creo yo, que de repente quieras o no, algo no está funcionando y tal vez no lo rehabilitaste bien o tal vez nunca lo trabajaste. Tenemos un muy mal concepto nosotros terapéutico de se le va a pasar, el tiempo lo cura todo, y pues a veces no. A veces lo que hace el tiempo es que nos hace omitir, olvidar. Tratamos de olvidar, pero como lo digo, inconscientemente a veces nuestro pasado sale. Generalmente cuando tú tratas con adictos, con personas de adicciones de ingesta, bajo el influjo de las sustancias, suele salir ese niño herido. Suele relucir esa persona, los que de repente están alcoholizados y empiezan a reclamar y se pelean, o hablan con mucha melancolía y lloran y sufren. Generalmente cuando las personas están bajo el influjo de la sustancia, los niños heridos salen, pero no necesariamente solo los alcohólicos o los adictos. La persona que está en depresión, ese niño está ahí. La persona que es iracunda, ese niño está ahí. La persona que tiene un trastorno alimenticio, la persona que no tiene ganas de vivir, la persona que se va y se mete a un casino, porque un casino te hace feliz, el que está encerrado en un cuarto observando pornografía y ahí en ese cuarto oscuro que no le muestras a nadie, ¿eres feliz? Lo que nosotros necesitamos es aprender a limpiar ese cuarto oscuro. Lo que nosotros necesitamos es aprender a dejar de arrastrar el pasado, cortar conductas, dejar de repetir los patrones de conducta, aprender que hay más felicidad más allá de nuestros vicios, más allá de nuestros malos hábitos, más allá de nuestros vacíos. Hay mucha plenitud, hay mucha felicidad, solo que no nos conocemos. Y estamos muy identificados con esta parte oscura. Y tenemos, como dice un poco aquí, estamos propensos al lado depresivo. Tenemos una tendencia al drama, les digo yo a muchos, tenemos una tendencia a sufrir. Hay personas que llegan a consulta y obviamente estás teniendo tus momentos de catarsis y estás teniendo tus momentos de sacar la herida, porque el lugar más sano es la terapia. Pero luego una persona que estamos desde el lado del acompañamiento, logramos ver cuando ya ves un vicio en la persona, y a veces yo les digo, cuéntame lo mismo pero sin llorar. Y hasta se me quedan viendo, ¿cómo? Sí, porque ya parece un speech que tú traes. Ahora cuéntamelo sin llorar, cuéntamelo sin emoción, cuéntame el acontecimiento, pero no te involucres en él. Cuéntamelo como si hubiera una tercera persona que lo está viviendo y a ti ni te afecta. O sea, cuéntame, hubo un niño que su papá nunca lo abrazó. Cuéntamelo así, quítale el drama, quítale la emoción, aprende a ver la herida para que aprendas a trabajar sin la parte susceptible.
porque entonces lo que tú haces es constantemente rascarle a la herida y hacer que sangre y hasta disfrutas cuando te duele. Y tenemos ese tipo de vicios nosotros hasta cierto punto, creo que malos hábitos emocionales. Tenemos que tener claridad emocional, salud emocional, equilibrio. Y solo eso creo que hay dos formas importantes para sanar y para ayudar. Uno, déjenme ver el tiempo para alcanzar a leer sus mensajitos. Creo que uno y el más principal, y son estas dos alas de la cual es parte del acompañamiento que se ofrece en Valora y en los grupos de autoayuda y en todo lo que hacemos dentro de esta estructura de Valora, que es la parte humana, la parte de la psique, la parte del apoyo terapéutico. Hay diferentes alas, pero tienes que trabajar tu historia de vida. Y dos, la parte espiritual. Fusionando estas dos partes, creo que el avance, el sanar, el crecimiento, la plenitud, se van a dar. ¿Por qué digo que se tienen que fusionar? Porque habrá muchas personas que tienen mucho desarrollo espiritual, que es muy bueno. Pero el desarrollo espiritual y al paso, y no digo que no suceda, porque yo conozco personas que nunca han ido a terapia y a través de su búsqueda espiritual y su desarrollo espiritual han sanado el pasado. Pero siempre de una u otra forma se logra ver las carencias de esta área, cierta inmadurez, todo lo quieres dar una explicación espiritual y no siempre la van a tener porque somos humanos y habrá explicaciones que te las van a dar o te van a dar más claridad o te van a dar mejores respuestas dentro de la estructura de la ciencia humana, que es una herida, que es un trauma, que es una impronta, que es una fijación, que es un instinto, porque esto es un don de Dios, pero tenemos que aprender a fusionarlo. Y también conozco personas, como lo digo, que tienen mucho trabajo terapéutico y mucha pobreza espiritual. Y entonces, creo que lo más sano es aprender a tener equilibrio en estas dos áreas. Trabajar nuestra parte humana, terapéutica, ir a tener acompañamiento, terapia, discernimiento, a aprender a trabajar nuestras heridas, enfrentarnos a nuestro pasado. El perdón es una fusión de estas dos áreas. El perdón es un don, pero yo tengo que entender cómo perdonar. Tengo que entender el agresor, tengo que entender emocionalmente y a través de mis conceptos humanos el perdón. Y cuando tú, como lo digo, fusionas estas dos partes, creo que los avances son muy buenos. Yo a veces sí le digo a la gente, pues reza un chorro y pídele a Dios que te ilumine para perdonar a esa persona. Y ahí, como lo digo, no necesariamente siempre es así, pero habrá momentos en que sí se da, habrá momentos en que necesitas las dos explicaciones, entender dónde está la herida, dónde está el resentimiento y dónde poco a poco se va fusionando. Entonces, creo que en estos conceptos lo que necesitamos hacernos conscientes es que hay que trabajar las dos áreas. Y a veces van a la par, a veces hay gente que empieza por el proceso terapéutico y poco a poco, conforme te vas quitando losas emocionales, va despertando la parte espiritual. Es un proceso. Nosotros, por tiempo, pues vamos a concluir aquí, pero creo que estaremos hablando un poco del esquema de los 12 pasos. A mí la verdad es que me maravillan los 12 pasos. Ha sido un parteaguas en mi vida, ha sido algo que me ha dado cierta claridad en mi vida y me ha ayudado a tener ciertas respuestas. La invitación a todos ustedes es que los que se quieran integrar los días lunes a nuestro grupo de autoayuda, es todos los lunes 7:30 de la noche, hora del Centro de México. Y es virtual. Si no te puedes conectar de forma en vivo, pues la sesión se queda grabada o se pasa después a nuestro canal de YouTube y puedes tener el seguimiento. Todos los martes nos encontramos aquí y voy a concluir un poco con una frase que viene en el 5º paso de lo que hacen esta estructura. Dice que las emociones que han estado aprisionadas por años se liberan y se desvanecen al ser expuestas. A medida que cede el dolor, lo reemplaza una tranquilidad reparadora. Y cuando se combinan humildad y serenidad, algo grande está a punto de ocurrir. Muchos de nosotros tenemos muchas emociones aprisionadas. Hemos platicado ciertos destellos de nuestras heridas, pero todo el dolor, cómo lo vivimos. Cuando alguien llega y te dice en terapia,
abusaron de mí. O sea, estamos hablando de, en 3 segundos me acabas de decir tu herida. Pero todo lo que está aprisionado, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo asimilaste? ¿Cuánta culpa has cargado? ¿Cuánto resentimiento? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántas inseguridades? ¿Cuántas luchas y conflictos internos? Son emociones que están aprisionadas. Inclusive hay gente que llega a terapia y dicen, Rebeca, es que esto que te estoy contando nunca se lo había dicho a nadie. Y se siente tan bien soltar un pasado que tienes arrastrando, algo que tienes aprisionado en tu pecho, en tu mente. Y es algo que te va enfermando, tanto espiritualmente como emocionalmente. Ese es el proceso que se tiene que trabajar. Yo me despido, no sin antes les quiero hacer una invitación. Dentro de la página de 500 metros, que es la página donde pueden tener seguimiento con su servidora, vamos a tener un taller de 4 y 5 paso, precisamente de estos pasos. Un taller en donde tú puedas practicar, se va a hacer todos los miércoles del mes de julio, en ciertas horas a través de Zoom. Y posteriormente eso es un 4 paso. El 5 paso habla de tener una persona con quien tú puedas trabajar, platicar y encontrar cierta dirección a tus emociones aprisionadas. Entonces, las personas que estén interesadas pueden ver a través de la página de 500 metros, así me pueden buscar a su servidora, 500, el número 500 MTS, espacio 500 MTS. O pueden escribir al correo contacto 500mts@gmail.com, o les dejo mi número telefónico para los que quieran estar en contacto. 33 13 83 73 76. Para los que estén interesados, bueno, pues el mes de julio vamos a tener este taller de 4 y 5 paso. El taller se titula Libera tu pasado, sana tu corazón. Están todos ustedes invitados, los que estén interesados. Y sobre todo, pues bueno, que tengan esta cita todos los martes aquí a través de Valora Radio. Gracias a mi querido Ariel y a todas las personas que puedan compartir o volver a escuchar esta transmisión. Estaremos en sintonía. Mi nombre es Rebe Torres y bendiciones a cada uno de ustedes, a ti y a ti. Hasta pronto.